En la lujosa cobertura de un rascacielos en la Ciudad de México, Livia Santos, una joven de 25 años con grandes sueños, comienza su primer día como empleada doméstica. El sol apenas comenzaba a asomarse entre los imponentes edificios de la Ciudad de México cuando Livia Santos salió de su modesto apartamento en un barrio periférico. El aire fresco de la mañana acariciaba su rostro mientras caminaba apresuradamente hacia la parada del autobús, sus manos aferrándose nerviosamente a la correa de su bolso desgastado. Hoy era el día. El día en que Livia daría el primer paso hacia lo que ella esperaba fuera una vida mejor. A sus 25 años, había pasado la mayor parte de su vida soñando con algo más grande, algo más allá de las estrechas calles de su barrio y las limitadas oportunidades que parecían ser el destino de todos a su alrededor. El autobús llegó con un chirrido de frenos, y Livia subió, encontrando un asiento junto a la ventana. Mientras el vehículo avanzaba por las congestionadas calles de la ciudad, ella repasaba mentalmente los consejos que su madre le había dado la noche anterior. «Recuerda, mija», había dicho su madre, sus ojos brillando con una mezcla de orgullo y preocupación. «Trabaja duro, sé respetuosa, y nunca olvides de dónde vienes. Esa gente rica puede tener dinero, pero nosotros tenemos corazón». Livia sonrió ante el recuerdo, tocando instintivamente el pequeño medallón que colgaba de su cuello, un regalo de su abuela. Era su amuleto de la suerte, un recordatorio constante de su familia y sus raíces. El viaje pareció eterno, pero finalmente, el autobús la dejó en el corazón del distrito financiero de la ciudad. Livia se quedó sin aliento al mirar hacia arriba, hacia las torres de cristal y acero que se elevaban hacia el cielo como gigantes modernos. Entre ellos, destacaba el edificio más alto y elegante de todos, la Torre Duarte. Con pasos temblorosos pero decididos, Livia se acercó a la entrada. El guardia de seguridad la miró con sospecha, pero después de verificar su identificación y la carta de empleo, la dejó pasar con un asentimiento brusco. El vestíbulo era un mundo en sí mismo, todo mármol pulido y elegantes obras de arte. Livia se sintió inmediatamente fuera de lugar, su sencillo uniforme contrastando marcadamente con los trajes costosos y los tacones de diseñador que la rodeaban. Se dirigió hacia los ascensores, donde una mujer de mediana edad con un traje impecable la esperaba. «¿Livia Santos?», preguntó la mujer, su voz fría y profesional. «Sí, señora», respondió Livia, tratando de mantener firme su voz. «Soy la señora Gutiérrez, ama de llaves principal. Sígueme». Entraron en un ascensor privado, y la señora Gutiérrez insertó una llave especial antes de presionar el botón para el piso 50. «Escucha con atención», dijo la señora Gutiérrez mientras el ascensor subía suavemente. «Trabajarás en la cobertura del señor Marcelo Duarte. Es un hombre muy ocupado e importante. Espera perfección en todo momento. Un error, y estarás de vuelta en la calle, ¿entendido?». Livia asintió nerviosamente, su estómago revolviéndose con una mezcla de emoción y temor. El ascensor se detuvo con un suave tin, y las puertas se abrieron revelando un pasillo de mármol que conducía a una única puerta. La señora Gutiérrez le entregó un juego de llaves. «Esta es tu responsabilidad ahora. No la pierdas, no la prestes, no la uses para nada más que tu trabajo. ¿Está claro?». «Sí, señora», respondió Livia, el tintineo de las llaves en su mano sonando como una promesa y una advertencia al mismo tiempo. La señora Gutiérrez asintió secamente y volvió al ascensor, dejando a Livia sola frente a la imponente puerta. Con un profundo respiro, Livia insertó la llave en la cerradura y giró. La puerta se abrió silenciosamente, revelando un espacio que le robó el aliento. La cobertura era más grande que todo su apartamento familiar, con ventanales del piso al techo que ofrecían una vista panorámica de la ciudad que se extendía hasta el horizonte. Muebles elegantes y obras de arte modernas decoraban el espacio, cada pieza probablemente costando más de lo que Livia ganaría en un año. «Hola», llamó tímidamente, su voz resonando en el vasto espacio. No hubo respuesta. Livia avanzó cautelosamente, sus zapatos hundiéndose en la lujosa alfombra. Cada paso la llevaba más profundo en un mundo que solo había visto en revistas y películas. Llegó a la cocina, un espacio brillante y moderno con electrodomésticos de acero inoxidable que parecían sacados de una nave espacial.
Sobre la encimera de mármol, encontró una nota escrita en papel fino. Señorita Santos, bienvenida a su primer día. Encontrará una lista de tareas en la oficina. Espero que todo esté impecable para mi regreso esta tarde. M. Duarte. Livia sintió un escalofrío recorrer su espalda. La nota, aunque cortés, llevaba un peso de expectativas que la abrumaba. Este no era solo un trabajo, era una prueba, una oportunidad que no podía permitirse desperdiciar. Con determinación renovada, Livia se dirigió a la oficina para encontrar la lista de tareas. Pero al entrar en la habitación, se quedó paralizada. De pie junto a un imponente escritorio de caoba, estaba un hombre alto y bien vestido. Se volvió al escucharla entrar, y sus ojos se encontraron. Livia contuvo el aliento. Era Marcelo Duarte, el dueño del apartamento y CEO de una de las empresas más grandes de México. Su rostro, que ella había visto tantas veces en periódicos y revistas, era aún más impactante en persona. Ojos penetrantes, mandíbula fuerte, y una presencia que parecía llenar toda la habitación. «Ah, tú debes ser la nueva muchacha de la limpieza», dijo Marcelo, su voz profunda y autoritaria. Livia asintió, incapaz de formar palabras. Sus ojos se encontraron por un momento, y sintió una chispa inesperada, una conexión que la tomó completamente por sorpresa. «Bien», continuó Marcelo, rompiendo el contacto visual. «Espero que hagas un buen trabajo. Estaré en mi oficina si me necesitas». Pasó junto a ella, su aroma a colonia cara y cuero fino dejando un rastro en el aire. Livia se quedó allí, inmóvil, su corazón latiendo con fuerza. Mientras lo veía alejarse, Livia no podía sacudirse la sensación de que algo importante acababa de comenzar. Este encuentro, breve e inesperado, había cambiado algo dentro de ella. Era como si el universo hubiera conspirado para poner en su camino a este hombre, tan diferente a ella y al mismo tiempo, inexplicablemente familiar. Con las manos temblorosas, Livia tomó la lista de tareas del escritorio. Mientras leía las instrucciones detalladas, su mente seguía volviendo a esos breves segundos de conexión. ¿Qué significaba? ¿Y cómo iba a manejar trabajar tan cerca de alguien que la hacía sentir así? Sacudiendo la cabeza para aclarar sus pensamientos, Livia se recordó a sí misma por qué estaba allí. Este trabajo era su oportunidad, su boleto a una vida mejor. No podía permitirse distracciones, no importa cuán atractivas fueran. Con un suspiro determinado, se puso a trabajar. Mientras limpiaba y ordenaba, sus pensamientos oscilaban entre sus sueños de un futuro mejor y la intrigante presencia del hombre en la habitación de al lado. Poco sabía Livia que este día, este encuentro, era solo el comienzo de una historia que cambiaría su vida para siempre. Una historia de amor, sacrificio y el poder de perseguir los sueños, sin importar los obstáculos en el camino. Mientras Livia se familiariza con su nuevo trabajo, descubre más sobre la vida de Marcelo y las diferencias abismales entre sus mundos. Los días siguientes pasaron en un torbellino de actividad para Livia. Cada mañana, despertaba antes del amanecer, su mente ya anticipando las tareas del día. El viaje en autobús desde su modesto barrio hasta el corazón reluciente de la ciudad se había convertido en un ritual, un puente diario entre dos mundos que no podrían ser más diferentes. En la cobertura de Marcelo Duarte, Livia se movía como una sombra silenciosa, limpiando, ordenando y puliendo cada superficie hasta que brillaba. Sus manos, una vez suaves, ahora mostraban los primeros signos de su arduo trabajo, pequeños callos y piel enrojecida por los productos de limpieza. Pero Livia no se quejaba. Cada marca era un recordatorio de su determinación, de los sueños que la impulsaban. Mientras trabajaba, Livia no podía evitar absorber detalles de la vida de Marcelo. Cada objeto que limpiaba, cada rincón que exploraba, le contaba una historia sobre el enigmático hombre que apenas veía, pero cuya presencia llenaba cada centímetro del lujoso apartamento. La biblioteca fue una revelación. Estantes del suelo al techo albergaban cientos de libros, desde clásicos de la literatura hasta los más recientes tratados de economía y negocios. Livia pasaba sus dedos por los lomos de cuero, maravillándose ante títulos que nunca había oído antes. El hombre que calculaba, 100 años de soledad, el arte de la guerra,
Cada uno parecía susurrar secretos de un mundo de conocimiento que siempre había anhelado, pero que siempre había estado fuera de su alcance. Una tarde, mientras limpiaba cuidadosamente el escritorio de caoba en el estudio, Lidia se detuvo ante una fotografía enmarcada. Mostraba a un Marcelo más joven, sonriente, rodeado de lo que parecía ser su familia. Sus ojos se detuvieron en la figura de una mujer elegante que debía ser su madre, su rostro una mezcla de orgullo y expectativa. Lidia no pudo evitar pensar en su propia madre, en la pequeña cocina de su casa, preparando tortillas con manos agrietadas por el trabajo duro. Las fotos en las paredes contaban historias de viajes exóticos, Marcelo en la cima de la Torre Eiffel, frente al Coliseo Romano, caminando por la Gran Muralla China. Para Lidia, que nunca había salido de la ciudad, estas imágenes eran como ventanas a un mundo de posibilidades que apenas podía imaginar. El armario de Marcelo era otro universo en sí mismo. Trajes hechos a medida, camisas de seda, zapatos italianos que costaban más que el salario de un mes de Lidia. Mientras los organizaba cuidadosamente, no pudo evitar comparar con su propio guardarropa, una pequeña colección de prendas modestas y prácticas. Pero no era solo la riqueza material lo que impresionaba a Lidia. Era la evidencia de una vida llena de oportunidades, educación y conexiones. Diplomas de prestigiosas universidades adornaban una pared, junto con fotos de Marcelo estrechando manos con figuras reconocibles de la política y los negocios. Cada imagen, cada objeto, gritaba poder y éxito. Una mañana, mientras Lidia limpiaba las ventanas del salón principal, la puerta se abrió inesperadamente. Marcelo entró, hablando acaloradamente por teléfono. No aceptaré esos términos, decía, su voz firme y autoritaria. La fusión debe beneficiar a ambas partes. Vuelve a revisar los números y llámame cuando tengas una propuesta seria. Colgó con un suspiro frustrado, y fue entonces cuando notó la presencia de Lidia. Por un momento, pareció sorprendido, como si hubiera olvidado que había alguien más en el apartamento. Buenos días, dijo Lidia suavemente, bajando el paño con el que limpiaba. Marcelo la miró, y por un instante, Lidia creyó ver algo en sus ojos. ¿Curiosidad? ¿Reconocimiento? Pero tan rápido como apareció, se desvaneció, reemplazado por su habitual expresión de distante profesionalismo. Buenos días, respondió él. Espero que todo esté en orden. Sí, señor, asintió Lidia. Estaba terminando con las ventanas. Marcelo asintió distraídamente, su mente claramente en otros asuntos. Se dirigió hacia la cocina, pero se detuvo a mitad de camino, volviéndose hacia Lidia. Disculpe, señorita. Santos, completó Lidia. Lidia Santos. Señorita Santos, continuó Marcelo. ¿Podría prepararme un café? Negro, sin azúcar. Por supuesto, señor, respondió Lidia, apresurándose hacia la cocina. Mientras preparaba el café, Lidia no pudo evitar sentir una mezcla de emociones. Por un lado, estaba la emoción de interactuar directamente con Marcelo, de ser útil de alguna manera. Por otro, estaba la aguda conciencia de la distancia entre ellos, no solo en términos de posición social, sino en experiencias de vida. Cuando regresó con el café, encontró a Marcelo sentado en el sofá, revisando unos documentos. Le entregó la taza con cuidado, sus dedos rozándose por un breve instante. Lidia sintió una chispa de electricidad ante el contacto, pero mantuvo su rostro neutral. Gracias, dijo Marcelo, tomando un sorbo. Sus cejas se alzaron ligeramente. Está muy bueno. Lidia sonrió, un pequeño destello de orgullo iluminando su rostro. Me alegro que le guste, señor. Mi abuela me enseñó a preparar café. Decía que un buen café puede alegrar hasta el día más difícil. Por un momento, la máscara de hombre de negocios de Marcelo pareció disiparse, reemplazada por una expresión de genuino interés. Tu abuela suena como una mujer sabia, comentó. Lo era, asintió Lidia, una mezcla de nostalgia y cariño en su voz. Trabajó toda su vida como cocinera en casas de familias adineradas. Siempre decía que la verdadera riqueza está en las pequeñas alegrías de la vida. Marcelo la miró por un largo momento, como si estuviera viendo a Lidia realmente por primera vez.
Es una perspectiva interesante, dijo finalmente. A veces es fácil olvidar las cosas simples cuando uno está atrapado en el mundo de los negocios. Lidia asintió, sin saber qué más decir. El silencio se extendió entre ellos, cargado de algo que ninguno de los dos podía nombrar. Finalmente, Marcelo se aclaró la garganta. Bueno, debo volver al trabajo. Gracias por el café, señorita Santos. De nada, señor, respondió Lidia, volviendo rápidamente a sus tareas. Mientras Marcelo se retiraba a su estudio, Lidia no pudo evitar sentir que algo había cambiado. Era como si, por un breve momento, el abismo entre sus mundos se hubiera reducido, permitiéndoles verse el uno al otro como personas, no solo como empleador y empleada. Los días siguientes transcurrieron con una nueva energía. Lidia se encontró prestando aún más atención a los detalles, no solo por orgullo en su trabajo, sino con la esperanza de otra interacción con Marcelo. Cada vez que lo veía, aunque fuera de lejos, sentía un revoloteo en el estómago que no podía explicar. Una tarde, mientras organizaba la biblioteca, Lidia se topó con un libro que captó su atención, Sueños de libertad de Paulo Coelho. Lo abrió con curiosidad, perdiéndose en las primeras páginas. Estaba tan absorta que no oyó los pasos que se acercaban. Es un buen libro, dijo la voz de Marcelo, sobresaltándola. Lidia cerró el libro de golpe, su rostro enrojeciendo. Lo siento, señor. No debería estar. Marcelo levantó una mano, interrumpiéndola. No te disculpes. Los libros están para ser leídos. ¿Te gusta leer, Lidia? La uso de su nombre de pila no pasó desapercibido para Lidia. Sí, admitió. Aunque no tengo mucho tiempo para hacerlo. O acceso a muchos libros. Marcelo la miró por un momento, como si estuviera tomando una decisión. Puedes tomar prestado ese libro si quieres, dijo finalmente. De hecho, siéntete libre de leer cualquier libro de la biblioteca cuando hayas terminado tus tareas. Lidia lo miró, sorprendida y agradecida. Gracias, señor. Es muy amable de su parte. Marcelo asintió, una pequeña sonrisa jugando en sus labios. El conocimiento no debería ser un privilegio, sino un derecho. Disfruta la lectura. Con eso, se fue, dejando a Lidia con el libro en sus manos y una sensación de calidez en el pecho. Mientras lo veía alejarse, no pudo evitar pensar que tal vez, solo tal vez, los mundos que los separaban no eran tan infranqueables como había creído. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Lidia se acurrucó en su cama con el libro prestado. Mientras las palabras de Paulo Coelho la transportaban a mundos de posibilidades y sueños, no pudo evitar pensar en Marcelo. En cómo, a pesar de todas sus diferencias, ambos compartían el amor por las historias, por el conocimiento. Quizás, pensó Lidia mientras el sueño la invadía, había más en común entre ellos de lo que parecía a simple vista. Y tal vez, solo tal vez, eso podría ser el comienzo de algo extraordinario. Lidia descubre que tiene más en común con Marcelo de lo que pensaba, mientras que una amenaza se cierne sobre el imperio empresarial de él. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, pintando el cielo de tonos dorados y rojizos que se reflejaban en los rascacielos de cristal. En la cobertura de Marcelo Duarte, Lidia terminaba sus tareas del día, su mente dividida entre el trabajo y los pensamientos sobre el libro que había estado leyendo en sus ratos libres. Sueños de libertad de Paulo Coelho había despertado algo en ella, un anhelo por algo más grande, una vida llena de aventuras y significado. Cada página leída era como una ventana a un mundo de posibilidades que nunca antes había considerado alcanzables. Mientras limpiaba la sala de estar, sus ojos se posaron en la figura dormida de Marcelo en el sofá. Se había quedado dormido con un libro abierto sobre su pecho, su rostro por una vez relajado, libre de las líneas de preocupación que solían marcarlo. Lidia se acercó silenciosamente, con la intención de apagar la lámpara que iluminaba suavemente la escena. Sin embargo, su curiosidad pudo más que ella. Inclinándose ligeramente, echó un vistazo al título del libro que Marcelo estaba leyendo, Cómo iniciar tu propio negocio. Intrigada, Lidia no pudo evitar echar un vistazo a las notas garabateadas en los márgenes.
Para su sorpresa, las notas no eran sobre estrategias de mercado o planes financieros como había esperado. En cambio, eran ideas para una fundación de ayuda a jóvenes emprendedores de barrios marginados. Había bosquejos de programas de mentoría, planes para microcréditos e incluso ideas para talleres de capacitación en tecnología y negocios. El corazón de Lidia dio un vuelco. ¿Era posible que el poderoso Marcelo Duarte, CEO de una de las empresas más grandes de México, estuviera soñando con ayudar a personas como ella? La idea era tan inesperada como emocionante. ¿Qué estás haciendo? La voz de Marcelo, ronca por el sueño, la sobresaltó. Lidia retrocedió rápidamente, su rostro enrojeciendo de vergüenza. Yo, lo siento mucho, señor, tartamudeó. No quería. Solo estaba apagando la luz y... Marcelo se incorporó, frotándose los ojos. Por un momento, pareció desorientado, como si no estuviera seguro de dónde estaba. Luego, sus ojos se enfocaron en Lidia y en el libro que aún sostenía contra su pecho. ¿Qué hora es?, preguntó, su voz más suave de lo habitual. Las 10, señor, respondió Lidia, tratando de calmar los latidos de su corazón. Marcelo asintió, estirándose ligeramente. Parecía menos intimidante así, con el cabello despeinado y la camisa arrugada. Por un momento, Lidia vio al hombre detrás del traje, al ser humano detrás del CEO. Reuniendo todo su coraje, Lidia decidió arriesgarse. ¿Puedo preguntarle algo, señor? Marcelo la miró con curiosidad, como si estuviera viendo algo nuevo e interesante. Adelante, dijo, haciendo un gesto con la mano. Lidia tomó una respiración profunda. Ese proyecto para jóvenes emprendedores, el que estaba anotando en el libro. Es real. Por un momento, Marcelo pareció sorprendido, luego una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. Veo que has estado husmeando, dijo, pero su tono era más divertido que acusatorio. Lo siento, se apresuró a decir Lidia. No quería entrometerme. Marcelo negó con la cabeza. No te disculpes. La curiosidad es una cualidad valiosa. Se levantó del sofá y caminó hacia la ventana, mirando la ciudad que se extendía bajo ellos. Es solo una idea, dijo finalmente. Algo con lo que he estado soñando. Lidia se acercó un poco, atraída por la vulnerabilidad en su voz. Es hermoso, dijo con sinceridad. Podría cambiar muchas vidas. Marcelo se volvió hacia ella, una expresión de sorpresa en su rostro. ¿Tú crees? Lidia asintió enfáticamente. Absolutamente. Yo también sueño con tener mi propio negocio algún día, admitió, sorprendiéndose a sí misma con su franqueza. Marcelo la miró con renovado interés. ¿En serio? ¿Qué tipo de negocio? Lidia dudó por un momento, pero algo en la expresión de Marcelo la animó a continuar. Una cafetería, dijo finalmente. Pero no una cualquiera. Quiero crear un espacio donde la gente pueda reunirse, leer, compartir ideas. Un lugar que sirva café excelente, por supuesto, pero que también alimente el alma y la mente. Mientras hablaba, los ojos de Lidia se iluminaron con pasión. Marcelo la escuchaba atentamente, asintiendo ocasionalmente. Es un sueño hermoso, dijo cuando ella terminó. Y suena factible. Con el plan adecuado y el apoyo necesario, podrías hacerlo realidad. Lidia sintió que su corazón se aceleraba. ¿Estaba Marcelo Duarte, el magnate de los negocios, diciéndole que su sueño era posible? Antes de que pudiera responder, el teléfono de Marcelo sonó, rompiendo el momento. Su rostro se ensombreció al ver la pantalla. Tengo que atender esto, dijo, su voz volviendo a su tono profesional habitual. Es importante. Lidia asintió, retrocediendo. Por supuesto, señor. Yo terminaré de limpiar y me iré. Marcelo la miró por un momento más, como si quisiera decir algo más. Luego, con un breve asentimiento, se alejó para atender la llamada. ¿Qué quieres decir con que hay problemas? La voz de Marcelo, aunque baja, estaba cargada de tensión. No podemos permitir que eso suceda. Convoca una reunión de emergencia para mañana a primera hora.
Lidia trató de no escuchar mientras terminaba sus tareas, pero era difícil ignorar la preocupación en la voz de Marcelo. Algo estaba mal, muy mal. Cuando terminó de limpiar, Marcelo seguía en su estudio, su voz un murmullo constante de instrucciones y preguntas. Lidia dudó por un momento frente a la puerta, preguntándose si debería despedirse. Finalmente, decidió irse en silencio, no queriendo interrumpir lo que parecía ser una crisis en desarrollo. Esa noche, de vuelta en su pequeño apartamento, Lidia no podía dejar de pensar en los eventos del día. La imagen de Marcelo, vulnerable y soñador, contrastaba fuertemente con el hombre de negocios preocupado que había dejado en el estudio. Mientras se preparaba para dormir, Lidia miró el libro de Paulo Coelho en su mesita de noche. Pensó en sus propios sueños, en la cafetería que anhelaba abrir algún día. Y pensó en Marcelo, en cómo bajo su exterior de hombre de negocios exitoso, había un hombre con sueños y preocupaciones, igual que ella. El sonido de sirenas en la distancia la sacó de sus pensamientos. Desde su ventana, podía ver las luces de la ciudad, miles de vidas entrelazadas en una danza compleja de esperanzas, miedos y sueños. En algún lugar allá afuera estaba Marcelo, enfrentando lo que fuera que había causado tanta preocupación. Lidia se acostó, su mente llena de preguntas. ¿Qué amenazaba el imperio de Marcelo? ¿Podría su sueño de ayudar a jóvenes emprendedores sobrevivir a esta crisis? Y, más importante aún, ¿cómo encajaba ella en todo esto? Mientras el sueño la invadía, Lidia no podía sacudirse la sensación de que estaba al borde de algo grande, algo que podría cambiar su vida para siempre. Los mundos de ella y Marcelo, tan diferentes y distantes, parecían estar convergiendo de maneras inesperadas. A la mañana siguiente, Lidia se despertó con una determinación renovada. Mientras se preparaba para otro día de trabajo, decidió que, pasara lo que pasara, haría todo lo posible por apoyar a Marcelo. No solo porque era su jefe, sino porque había visto un lado de él que la inspiraba, un lado que soñaba con hacer del mundo un lugar mejor. Cuando llegó a la cobertura, encontró el apartamento sumido en un silencio tenso. Marcelo no estaba por ningún lado, probablemente ya en la reunión de emergencia. Lidia comenzó sus tareas con diligencia, pero su mente estaba en otra parte. Mientras limpiaba el estudio, sus ojos se posaron en un periódico abierto sobre el escritorio. El titular le hizo contener la respiración: rumores de adquisición hostil sacuden a Empresas Duarte. Debajo, en letras más pequeñas, fuentes anónimas sugieren que competidores extranjeros buscan tomar el control de la empresa líder en el mercado. Lidia sintió un nudo en el estómago. Así que esto era lo que tenía a Marcelo tan preocupado. Su imperio, todo lo que había construido, estaba bajo amenaza. Sin pensarlo dos veces, Lidia tomó su teléfono y comenzó a investigar. Pasó la mañana entre sus tareas de limpieza y búsquedas en Internet, tratando de entender mejor la situación. Adquisiciones hostiles, valores de acciones, estrategias de defensa corporativa, era un mundo completamente nuevo para ella, pero estaba determinada a comprenderlo. Cuando Marcelo regresó esa tarde, se veía agotado. Sus hombros, normalmente erguidos con confianza, estaban caídos bajo el peso de la preocupación. «Señor», dijo Lidia suavemente, acercándose con una taza de café recién hecho. «Pensé que podría necesitar esto». Marcelo la miró, sorprendido por el gesto. «Gracias, Lidia», dijo, tomando la taza. Tomó un sorbo y cerró los ojos por un momento, como si el simple acto de beber café fuera un respiro en medio de la tormenta. ¿Hay algo más que pueda hacer?», preguntó Lidia, dudando. Marcelo la miró por un largo momento, como si estuviera considerando algo. Finalmente, con un suspiro, dijo: «A menos que sepas cómo detener una adquisición hostil, me temo que no hay mucho que puedas hacer». Lidia tomó una respiración profunda. Era ahora o nunca. «Tal vez no pueda detenerla», dijo, «pero he estado investigando. Y creo que tengo algunas ideas que podrían ayudar». Marcelo la miró, una mezcla de sorpresa y curiosidad en su rostro. «¿Tú has estado investigando sobre adquisiciones hostiles?». Lidia asintió, sintiendo como el rubor subía por sus mejillas. «Sé que no es mi lugar, pero me preocupo por usted. Por la empresa.
Y por todos los empleados cuyas vidas podrían verse afectadas. Por un momento, Marcelo no dijo nada. Luego, para sorpresa de Livia, sonrió. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. Livia Santos, dijo, sacudiendo la cabeza con asombro, eres llena de sorpresas. Vamos, siéntate. Cuéntame estas ideas tuyas. Y así, en un giro inesperado de los acontecimientos, Livia se encontró sentada frente a Marcelo Duarte, compartiendo sus pensamientos sobre estrategias corporativas y tácticas de defensa. Mientras hablaban, Livia sintió que algo cambiaba entre ellos. Ya no era solo la empleada doméstica y el poderoso CEO. Eran dos personas unidas por un objetivo común, dos soñadores tratando de proteger algo importante. A medida que la noche avanzaba, Livia se dio cuenta de que este momento, esta conversación, podría ser el comienzo de algo nuevo y emocionante. Un futuro donde sus mundos, antes tan distantes, podrían entrelazarse de maneras que nunca habría imaginado. Mientras compartían ideas y tazas de café, bajo la luz tenue del estudio, Livia sintió que estaba al borde de una gran aventura. Una aventura que la llevaría más allá de sus sueños más salvajes, y que cambiaría no solo su vida, sino también la de Marcelo, para siempre. Las tensiones aumentan tanto en la vida personal como profesional de Marcelo, mientras que Livia se encuentra cada vez más involucrada en su mundo. La mañana comenzó con el estruendo de una taza rompiéndose contra el suelo de mármol de la cocina. Livia, que acababa de llegar a la cobertura, corrió hacia el sonido, su corazón latiendo con fuerza. Al entrar en la cocina, encontró a Marcelo de pie entre los fragmentos de porcelana, café derramado a sus pies, maldiciendo en voz baja. «¿Está bien, señor?», preguntó Livia, preocupada no solo por el desastre, sino por la expresión de frustración y agotamiento en el rostro de Marcelo. Marcelo levantó la mirada, como si apenas notara su presencia. Sus ojos, normalmente agudos y enfocados, estaban enrojecidos por la falta de sueño. Su cabello, habitualmente impecable, estaba despeinado, como si hubiera pasado las manos por él repetidamente en un gesto de frustración. «No, Livia, no lo estoy», admitió con un suspiro pesado, algo inusual en el siempre compuesto CEO. «La empresa está en problemas. Graves problemas. Hay rumores de una adquisición hostil y no sé cómo detenerla». Livia sintió que su corazón se encogía ante la vulnerabilidad en la voz de Marcelo. Sin pensarlo, se acercó y comenzó a limpiar el desastre, sus movimientos suaves y eficientes. «Lo siento mucho», dijo suavemente mientras trabajaba. «¿Hay algo que pueda hacer para ayudar?». Marcelo la miró por un momento, como si la viera realmente por primera vez esa mañana. Una pequeña sonrisa, cansada pero genuina, se dibujó en sus labios. «No, pero gracias», dijo, su voz más suave. «A veces es bueno tener a alguien que escuche». Mientras Livia terminaba de limpiar, el teléfono de Marcelo sonó. Su rostro se ensombreció mientras escuchaba al interlocutor al otro lado de la línea. Livia trató de no escuchar, pero era difícil ignorar la tensión en la voz de Marcelo. «Entiendo», dijo finalmente, su voz cargada de una gravedad que Livia nunca antes había escuchado. «Estaré allí en una hora». Colgó y se volvió hacia Livia, su expresión una mezcla de determinación y preocupación. «Tengo que irme», anunció. «Hay una reunión de emergencia de la junta directiva». Livia asintió, sin saber qué decir. Quería ofrecer palabras de aliento, pero ¿qué podía decir ella, una simple empleada doméstica, al poderoso CEO que enfrentaba una crisis corporativa? Sin embargo, algo en la postura derrotada de Marcelo la impulsó a actuar. Impulsivamente, Livia tomó su mano. El contacto fue breve, pero cargado de una electricidad que sorprendió a ambos. «Todo saldrá bien, señor», dijo con una convicción que no sabía que poseía. «Usted es fuerte. Ha construido esta empresa desde cero. Encontrará una manera de protegerla». Marcelo la miró sorprendido, pero no retiró su mano. Por un momento, se quedaron así, conectados no solo físicamente, sino por algo más profundo, una comprensión mutua que trascendía sus diferentes posiciones en la vida. Finalmente, Marcelo sintió una chispa de su habitual confianza regresando a sus ojos. «Gracias,
Livia, dijo suavemente. Luego, como recordando quién era y dónde estaba, soltó su mano y se enderezó. Volveré tarde. No es necesario que me esperes. Con eso, se fue, dejando a Livia con una mezcla de preocupación y una creciente sensación de cercanía que no podía explicar. El día transcurrió lentamente para Livia. Realizó sus tareas habituales, pero su mente estaba constantemente con Marcelo, preguntándose cómo le estaría yendo en la reunión. Varias veces se encontró mirando su teléfono, deseando tener una forma de contactarlo, de ofrecerle apoyo. Mientras limpiaba el estudio de Marcelo, sus ojos se posaron en los libros de negocios que llenaban los estantes. Títulos sobre estrategias corporativas, liderazgo y finanzas la miraban, como burlándose de su falta de conocimiento en estos temas. Pero en lugar de sentirse intimidada, Livia sintió una chispa de determinación. Tomando uno de los libros, comenzó a leer durante sus descansos. Las palabras eran complicadas, los conceptos extraños, pero Livia estaba decidida a entender. Si iba a apoyar a Marcelo, necesitaba comprender el mundo en el que él se movía. Las horas pasaron, y la noche cayó sobre la ciudad. Livia había terminado todas sus tareas, pero no podía obligarse a irse. Algo le decía que debía quedarse, que Marcelo podría necesitarla. Cerca de la medianoche, cuando el silencio de la cobertura era casi ensordecedor, Livia escuchó el sonido de la puerta abriéndose. Marcelo entró, su figura una sombra contra la tenue luz del pasillo. «Señor», llamó Livia suavemente, encendiendo una lámpara. Marcelo se volvió hacia ella, sorprendido. «Livia», dijo, su voz ronca por el cansancio. «¿Qué haces aquí tan tarde?» «Yo, estaba preocupada por usted», admitió ella, acercándose. Marcelo la miró por un largo momento, como si estuviera tratando de descifrar un enigma. Luego, sin decir una palabra, se dirigió al bar y se sirvió un vaso de whisky. Livia lo observó mientras bebía, notando la tensión en sus hombros, la forma en que sus manos temblaban ligeramente. «¿Tan mal fue?», preguntó suavemente. Marcelo soltó una risa amarga. «Peor», dijo. «La junta está dividida. Algunos quieren vender, dicen que es la única forma de salvar lo que podamos. Otros quieren luchar, pero no saben cómo». Se dejó caer en el sofá, el peso del mundo pareciendo presionar sobre sus hombros. Livia, movida por un impulso que no podía explicar, se sentó a su lado. «¿Y usted?», preguntó. «¿Qué quiere hacer?». Marcelo la miró, sus ojos buscando algo en los de ella. «Quiero luchar», dijo finalmente. «Esta empresa es mi vida, Livia. No solo por el dinero o el poder. He construido algo que da trabajo a miles de personas, que hace una diferencia en sus vidas. No puedo dejar que unos buitres corporativos lo destruyan por codicia». Livia asintió, sintiendo una oleada de admiración por este hombre que, a pesar de todo su éxito, aún se preocupaba por el impacto de sus acciones en los demás. «Entonces luche», dijo con firmeza. «Y no lo haga solo. Tiene empleados leales, socios comerciales. Debe haber alguien que pueda ayudar». Marcelo la miró, una chispa de algo, esperanza. Admiración, brillando en sus ojos. «Tienes razón», dijo lentamente. «No estoy solo en esto. Y quizás sea hora de pensar de manera diferente». Se levantó de repente, una nueva energía en sus movimientos. «Necesito hacer algunas llamadas», dijo, dirigiéndose a su estudio. Pero antes de entrar, se detuvo y se volvió hacia Livia. «Gracias», dijo suavemente. «Por quedarte. Por escuchar. Por creer en mí». Livia sintió que su corazón se aceleraba ante la intensidad de su mirada. «Siempre», dijo simplemente. Marcelo asintió, una pequeña sonrisa en sus labios, y desapareció en su estudio. Livia se quedó allí, escuchando el murmullo de su voz mientras hacía llamadas, planeaba estrategias, luchaba por su empresa y por las personas que dependían de él. Mientras la noche avanzaba, Livia se encontró reflexionando sobre cómo había cambiado su vida en tan poco tiempo. Hace apenas unas semanas, Marcelo Duarte era solo un nombre, un jefe distante e inalcanzable. Ahora,
de alguna manera, se había convertido en alguien importante para ella, alguien por quien se preocupaba profundamente. Y mientras escuchaba a Marcelo luchar por su empresa, Lidia se dio cuenta de que ella también estaba cambiando. Ya no era solo una empleada doméstica con sueños lejanos. Estaba aprendiendo, creciendo, involucrándose en un mundo que antes parecía fuera de su alcance. Cuando el amanecer comenzó a asomarse por las ventanas de la cobertura, Lidia se encontró haciendo una promesa silenciosa. No importaba lo que viniera, estaría allí para Marcelo. No solo como su empleada, sino como alguien que creía en él, que veía más allá del CEO al hombre que luchaba por hacer lo correcto. El sol se elevó sobre la ciudad, bañando la cobertura en una luz dorada. Un nuevo día comenzaba, trayendo consigo desafíos y posibilidades. Y mientras Lidia preparaba café para Marcelo, sintió una emoción que no había experimentado en mucho tiempo, la sensación de estar al borde de algo grande, algo que podría cambiar su vida para siempre. Poco sabía ella que los eventos de las próximas semanas pondrían a prueba no solo la determinación de Marcelo, sino también la fuerza de la conexión que estaba creciendo entre ellos. Una tormenta se avecinaba, una que amenazaba con sacudir los cimientos de sus mundos y revelar verdades que ninguno de los dos estaba preparado para enfrentar. Pero por ahora, en la quietud de la mañana, con el aroma del café recién hecho llenando el aire, Lidia se permitió un momento de esperanza. Fuera lo que fuera que el futuro trajera, enfrentarían los desafíos juntos. Y tal vez, solo tal vez, en medio de la tormenta, encontrarían algo hermoso e inesperado, un amor que trascendía las barreras sociales y desafiaba todas las expectativas. Lidia y Marcelo luchan con sus sentimientos crecientes, mientras que las presiones externas amenazan con separarlos. Los días siguientes a la reunión de emergencia de la junta directiva fueron una danza incómoda entre Lidia y Marcelo. El aire en la cobertura parecía cargado de una electricidad invisible, cada mirada, cada roce accidental, estaba lleno de una tensión no resuelta que ninguno de los dos se atrevía a nombrar. Lidia se encontraba anticipando ansiosamente los momentos en que Marcelo estaba en casa. Su corazón daba un vuelco cada vez que escuchaba el sonido de la puerta abriéndose, y se sorprendía a sí misma arreglando su cabello o alisando su uniforme antes de que él entrara en la habitación. Marcelo, por su parte, parecía buscar excusas para estar cerca de ella. Pedía café con más frecuencia, se quedaba en la cocina mientras ella preparaba la cena, e incluso comenzó a trabajar en la sala de estar en lugar de encerrarse en su estudio como solía hacer. Una tarde particularmente cálida, mientras Lidia limpiaba la terraza, Marcelo salió a tomar aire. El sol poniente bañaba la ciudad en tonos dorados y rojizos, creando un telón de fondo casi mágico para el momento. Lidia, dijo suavemente Marcelo, acercándose. Sobre la otra noche. Ella se tensó, su corazón acelerándose. ¿Se refería a la noche en que se había quedado hasta tarde, ofreciéndole apoyo? ¿O quizás a todos los pequeños momentos que habían compartido desde entonces? No tiene que decir nada, señor, respondió rápidamente, temiendo lo que pudiera venir a continuación. Pero quiero hacerlo, insistió él, dando un paso más cerca. Su cercanía era embriagadora, y Lidia tuvo que resistir el impulso de retroceder o de acercarse aún más. No puedo dejar de pensar en ti, continuó Marcelo, su voz apenas un susurro. Sé que está mal, que hay mil razones por las que no debería sentir esto, pero... Marcelo, interrumpió Lidia, usando su nombre por primera vez. El sonido de su nombre en los labios de ella pareció sorprender a ambos. Yo también siento algo, admitió, su voz temblando ligeramente. Pero somos de mundos diferentes. Esto nunca podría funcionar. Marcelo tomó su mano, el contacto enviando chispas a través de su piel. ¿Y si pudiéramos hacer que funcionara?, preguntó, sus ojos brillando con una intensidad que Lidia nunca había visto antes. ¿Y si no importara de dónde venimos? Por un momento, Lidia se permitió creer. Se permitió imaginar un mundo donde ella, una simple empleada doméstica de un barrio humilde, podría estar con alguien como Marcelo Duarte. Un mundo donde el amor podría triunfar sobre las diferencias sociales y económicas. Pero entonces la realidad se impuso, fría y cruel. Tu mundo nunca me aceptaría, dijo tristemente, retirando su mano de la de él. Y yo no pertenezco aquí.
Antes de que Marcelo pudiera responder, el sonido de la puerta del apartamento abriéndose los sobresaltó a ambos. El característico sonido de tacones resonando en el suelo de mármol llenó el aire. Marcelo, cariño, llamó una voz femenina. ¿Dónde estás? Marcelo palideció, soltando la mano de Livia como si quemara. Es mi madre, susurró, una mezcla de pánico y resignación en su voz. Ella no puede vernos así. Livia asintió, retrocediendo. Entiendo, señor, dijo formalmente, el momento roto. La máscara de empleada eficiente volvió a su lugar, ocultando el tumulto de emociones que sentía por dentro. Mientras Marcelo iba a recibir a su madre, Livia se escabulló hacia la cocina, su corazón pesado. ¿Cómo había sido tan tonta como para pensar que algo entre ellos era posible? Este breve momento en la terraza solo había servido para mostrarle cuán imposible era su situación. Desde la cocina, Livia podía escuchar fragmentos de la conversación entre Marcelo y su madre. Marcelo, querido, la situación es insostenible, decía la mujer, su voz cargada de preocupación y un toque de irritación. La Junta está presionando para que tomes una decisión. No puedes seguir posponiendo esto. Lo sé, madre, respondió Marcelo, su voz tensa. Estoy trabajando en una solución. Una solución, repitió su madre, el escepticismo evidente en su tono. ¿Y esa solución incluye mantener el control de la empresa? Hubo un momento de silencio antes de que Marcelo respondiera. Haré lo que sea mejor para la empresa y para las personas que dependen de ella. Oh, Marcelo, suspiró su madre. Siempre pensando en los demás. Pero a veces tienes que pensar en ti mismo, en tu futuro. Hablando de eso, ¿has considerado la propuesta de Isabel? Livia sintió que su corazón se detenía. ¿Isabel? ¿Quién era Isabel? Madre, por favor, la voz de Marcelo sonaba cansada. No es el momento para hablar de compromisos o matrimonios. Por el contrario, hijo mío, insistió su madre. Un matrimonio con la hija de los Vega podría ser exactamente lo que necesitas para fortalecer tu posición. Los Vega tienen conexiones, influencia. Podrían ayudarte a mantener el control de la empresa. Livia sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. Por supuesto que alguien como Marcelo tendría pretendientes de su propio círculo social. Mujeres hermosas, educadas, con conexiones y riqueza. ¿Cómo podía ella, una simple empleada doméstica, siquiera pensar en competir con eso? El resto de la conversación se convirtió en un zumbido distante mientras Livia luchaba por mantener la compostura. Mecánicamente, comenzó a preparar la cena, agradecida por la distracción de las tareas familiares. Cuando la madre de Marcelo finalmente se fue, el apartamento quedó sumido en un silencio incómodo. Livia podía sentir la presencia de Marcelo en la sala de estar, pero no se atrevía a salir de la cocina. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Marcelo entró en la cocina. Se veía agotado, las líneas de preocupación en su rostro más pronunciadas que nunca. Livia, comenzó, pero ella lo interrumpió. La cena estará lista en media hora, señor, dijo, manteniendo su voz neutral, profesional. ¿Desea que la sirva en el comedor o prefiere comer en su estudio esta noche? Marcelo la miró, una mezcla de dolor y frustración en sus ojos. Livia, por favor. Sobre lo que escuchaste. No es necesario explicar, señor, dijo Livia, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. Sus asuntos personales no son de mi incumbencia. Pero lo son, insistió Marcelo, acercándose. Livia, lo que dije en la terraza, lo que siento por ti, es real. Livia cerró los ojos por un momento, luchando contra el impulso de creerle, de caer en sus brazos y olvidar todo lo demás. Pero las palabras de la madre de Marcelo resonaban en su mente, un cruel recordatorio de la realidad de su situación. Señor Duarte, dijo finalmente, usando su apellido como una barrera entre ellos. Creo que es mejor si mantenemos nuestra relación estrictamente profesional. Por el bien de ambos. Marcelo la miró como si lo hubiera abofeteado. ¿Es eso lo que realmente quieres? Livia reunió toda su fuerza para mirarlo a los ojos y mentir. Sí, señor. Es lo mejor. Por un momento,
pareció que Marcelo iba a discutir. Pero luego, como si una cortina hubiera caído, su rostro se volvió inexpresivo. Muy bien, señorita Santos, dijo, su voz fría y distante. Como desee. Cenaré en mi estudio esta noche. Con eso, se dio la vuelta y salió de la cocina, dejando a Livia sola con el sonido de su corazón rompiéndose. Esa noche, en su pequeño apartamento, Livia tomó una decisión. Por el bien de ambos, tenía que renunciar. No podía seguir trabajando tan cerca de Marcelo, no cuando cada momento juntos era una tentación, un recordatorio de lo que nunca podría ser. Con lágrimas en los ojos, comenzó a escribir su carta de renuncia. Cada palabra era una puñalada en su corazón, pero sabía que era lo correcto. Marcelo necesitaba a alguien de su mundo, alguien que pudiera ayudarlo a salvar su empresa y cumplir con las expectativas de su familia y la sociedad. Mientras el amanecer se asomaba por su ventana, Livia miró la carta terminada, preguntándose si estaba haciendo lo correcto o cometiendo el mayor error de su vida. Pero en el fondo, sabía que no tenía otra opción. El cuento de hadas había terminado antes de siquiera comenzar realmente. Con un suspiro tembloroso, Livia se preparó para su último día en la cobertura de Marcelo Duarte, sin saber que el destino tenía otros planes para ellos. Planes que pondrían a prueba su amor, su lealtad y su determinación de una manera que ninguno de los dos podría haber imaginado. La tensión llega a su punto máximo cuando Livia decide renunciar y Marcelo enfrenta una crisis en su empresa. El sol apenas comenzaba a asomarse por el horizonte de la Ciudad de México cuando Livia llegó al lujoso edificio donde se encontraba la cobertura de Marcelo. Sus manos temblaban ligeramente mientras sostenía su bolso, dentro del cual yacía la carta de renuncia que había pasado toda la noche escribiendo y reescribiendo. Cada palabra en ese papel representaba una puñalada a su corazón, pero estaba convencida de que era lo correcto, lo necesario. El ascensor subió silenciosamente, cada piso que pasaba era como un recordatorio de la distancia social que la separaba de Marcelo. Piso 48. 49, 50. Las puertas se abrieron con un suave tin, revelando el pasillo de mármol que conducía a la única puerta del piso. Livia respiró hondo, intentando calmar los latidos de su corazón. Es lo mejor para ambos, se dijo a sí misma en un susurro apenas audible. Con manos temblorosas, insertó la llave en la cerradura y giró. Al entrar, el caos que la recibió la tomó completamente por sorpresa. La cobertura, normalmente un oasis de orden y tranquilidad, parecía haber sido sacudida por un huracán emocional. Papeles esparcidos por el suelo, una taza de café rota cerca de la cocina, y en el centro de todo, Marcelo. Él estaba de pie en medio de la sala, su cabello normalmente perfectamente peinado ahora despeinado como si hubiera pasado sus manos por él incontables veces. Su camisa, arrugada y con los primeros botones desabrochados, era un testimonio de una noche sin dormir. Pero lo que más impactó a Livia fue la expresión en su rostro, una mezcla de furia, desesperación y miedo que nunca antes había visto en él. Marcelo gritaba por teléfono, su voz ronca de tanto alzarla, no pueden hacer esto. ¿Me escuchan? He construido esta empresa desde cero, con mi sudor y mi sangre. No dejaré que unos buitres corporativos la destruyan por su avaricia. Lucharé contra esto con todo lo que tengo. Colgó violentamente, el sonido del teléfono estrellándose contra el escritorio resonando en la habitación. Fue entonces cuando notó la presencia de Livia, sus ojos encontrándose a través del caos de la sala. Por un momento, el rostro de Marcelo se suavizó, como si la mera presencia de Livia fuera un bálsamo para su alma atormentada. Livia, dijo, su voz ahora cansada y vulnerable. Lo siento, no te vi entrar. Livia dio un paso adelante, olvidando momentáneamente su propia misión ante la evidente angustia de Marcelo. ¿Qué está pasando?, preguntó, la preocupación evidente en su voz. Marcelo se pasó una mano por el cabello, un gesto que Livia había llegado a reconocer como una señal de su profunda preocupación. Caminó hacia el ventanal, mirando la ciudad que se extendía bajo ellos, una ciudad que parecía tan ajena a la tormenta que se desataba en esta cobertura. La junta directiva, comenzó, su voz apenas un murmullo. Han votado para vender la empresa.
Dicen que es lo mejor para los accionistas, que los números no mienten. Se volvió hacia Livia, sus ojos brillantes de emoción contenida. Pero lo que no ven, lo que se niegan a ver, es que esto va más allá de los números en una hoja de cálculo. Esta empresa es mi vida, Livia. La construí desde cero, contra todo pronóstico. Cada empleado, cada proyecto, cada éxito y fracaso, todo tiene mi nombre escrito en él. Livia sintió una punzada de simpatía. A pesar de las diferencias en sus mundos, podía entender el dolor de ver algo por lo que habías luchado tanto ser arrebatado de tus manos. Lo siento mucho, Marcelo. ¿No hay nada que puedas hacer? Marcelo soltó una risa amarga. Solo una cosa, dijo, mirándola intensamente. Necesito encontrar un inversionista dispuesto a respaldarme en una compra. Alguien que crea en mi visión, que esté dispuesto a apostar por el futuro que sé que podemos construir. Pero nadie quiere arriesgarse. Todos ven números, no potencial. El silencio cayó entre ellos, pesado y cargado de emociones no dichas. Fue entonces cuando Livia recordó el peso en su bolsillo. Con un nudo en la garganta, sacó el sobre. Yo, vine a entregar esto, dijo suavemente, extendiendo la carta hacia Marcelo. Mi renuncia. Marcelo la miró, el shock reemplazando momentáneamente la angustia en su rostro. ¿Qué? ¿Por qué? Livia sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se mantuvo firme. Porque no puedo seguir así, Marcelo. Estos sentimientos entre nosotros, es demasiado doloroso saber que nunca podremos estar juntos. Somos de mundos diferentes, y cada día que paso aquí es un recordatorio de lo que nunca podré tener. Marcelo cruzó la habitación en dos zancadas, tomando las manos de Livia entre las suyas. El contraste entre sus manos, las de él curtidas por años de trabajo duro para llegar a la cima, las de ella marcadas por años de trabajo doméstico, era un testimonio silencioso de sus diferentes orígenes. Livia, por favor, suplicó Marcelo, su voz cargada de emoción. Te necesito. No solo como mi empleada, sino como alguien que cree en mí. En todos estos años, rodeado de aduladores y oportunistas, nunca había conocido a alguien tan genuino, tan real como tú. Contigo, puedo ser yo mismo, sin pretensiones, sin máscaras. Livia sintió que las lágrimas finalmente se derramaban por sus mejillas. Marcelo, yo. De repente, la puerta se abrió de golpe, interrumpiendo el momento. La madre de Marcelo, una mujer elegante con un porte que gritaba vieja riqueza, entró como un torbellino. Detrás de ella, un hombre de aspecto severo en un traje impecable la seguía de cerca. Marcelo, ¿qué significa esto?, exigió su madre, su voz cortante como el acero. Sus ojos se posaron en las manos entrelazadas de Marcelo y Livia, y su expresión se tornó en una de disgusto apenas disimulado. ¿Quién es esta chica? Marcelo soltó las manos de Livia, pero se mantuvo firme a su lado. Madre, te presento a Livia. Ella es importante para mí. El hombre del traje dio un paso adelante, aclarándose la garganta. Señor Duarte, soy el representante de la junta directiva. Tenemos una oferta final para usted. O acepta la venta en los términos que hemos establecido, o nos veremos obligados a tomar medidas drásticas. Medidas que, le aseguro, no serán agradables para nadie involucrado. El aire en la habitación se volvió denso, cargado de tensión. Marcelo miró a su alrededor, sus ojos pasando de Livia a su madre, al ejecutivo, y de vuelta a Livia. El peso del mundo parecía descansar sobre sus hombros en ese momento. Yo. Comenzó Marcelo, su voz vacilante por primera vez desde que Livia lo conocía. Se detuvo, buscando en los ojos de Livia la fuerza que necesitaba. El silencio se extendió, cada segundo parecía una eternidad. La madre de Marcelo tamborileaba sus dedos impacientemente contra su brazo cruzado. El ejecutivo consultaba su reloj con frecuencia, como si el tiempo mismo estuviera en su contra. ¿Y Livia? Livia solo podía mirar a Marcelo, su corazón dividido entre el deseo de estar con él y el miedo a las consecuencias que eso podría traer. Finalmente, Marcelo tomó una respiración profunda, enderezándose. Su rostro se transformó,
mostrando la determinación que lo había llevado a la cima del mundo empresarial. No, dijo firmemente, su voz resonando en la habitación. No venderé la empresa. Su madre jadeó, llevándose una mano al pecho como si hubiera sido físicamente golpeada. Marcelo, ¿has perdido completamente la cabeza? ¿Tienes idea de lo que estás rechazando? El ejecutivo frunció el ceño, su máscara de profesionalismo deslizándose para revelar su frustración. Señor Duarte, debe reconsiderar. Las consecuencias de esta decisión serán. Las consecuencias las asumiré yo, interrumpió Marcelo, su voz firme y decidida. Luego, para sorpresa de todos en la habitación, incluida Livia, tomó su mano nuevamente. He pasado mi vida construyendo un imperio, persiguiendo el éxito y el reconocimiento. ¿Pero de qué sirve todo eso si no tengo a nadie con quien compartirlo realmente? Livia me ha mostrado que hay más en la vida que el poder y el dinero. Me ha recordado por qué comencé todo esto en primer lugar, para hacer una diferencia, para construir algo significativo. Livia lo miró, asombrada por sus palabras y la pasión con la que las pronunciaba. Marcelo, susurró, no puedes sacrificar todo por mí. Tu empresa, tu legado. Él sonrió suavemente, apretando su mano. No estoy sacrificando nada, Livia. Estoy eligiendo una vida que vale la pena vivir. Una vida con propósito, con amor. La madre de Marcelo dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia y decepción. Si haces esto, Marcelo, estarás solo. La familia no te apoyará. Todo lo que hemos construido, todo nuestro estatus social. Lo entiendo, madre, dijo Marcelo, su voz teñida de tristeza pero firme en su resolución. Y lo acepto. Esta es mi decisión. El ejecutivo, viendo que la situación estaba completamente fuera de su control, se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado, señor Duarte. La Junta tomará medidas. Espere noticias de nuestros abogados. Cuando la puerta se cerró tras ellos, dejando a Marcelo y Livia solos en el apartamento que de repente parecía demasiado grande y demasiado silencioso, la realidad de lo que acababa de suceder cayó sobre ellos. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Livia, su voz apenas un susurro. Marcelo, acabas de arriesgar todo, por mí. Marcelo la atrajo hacia sí, envolviendo sus brazos alrededor de ella en un abrazo que parecía querer desafiar al mundo entero. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, Livia. Contigo, siento que puedo enfrentar cualquier cosa. Que puedo ser la mejor versión de mí mismo. Se besaron, por fin libres para expresar sus sentimientos sin barreras ni pretensiones. Era un beso de promesa, de nuevo comienzo, de desafío al mundo que intentaba separarlos. Pero mientras se abrazaban, de pie en medio de la lujosa cobertura que pronto podrían perder, ambos sabían que los desafíos apenas comenzaban. El camino que habían elegido no sería fácil. Enfrentarían obstáculos, prejuicios, y quizás la pérdida de todo lo que Marcelo había construido. Sin embargo, en ese momento, con la ciudad extendiéndose bajo ellos y un futuro incierto por delante, Livia y Marcelo se aferraron el uno al otro, dispuestos a enfrentar juntos lo que viniera. Porque habían encontrado algo más valioso que cualquier riqueza material, un amor que desafiaba las convenciones, que cruzaba las barreras sociales, y que prometía transformar no solo sus vidas, sino tal vez el mundo a su alrededor. El sol se elevaba sobre la Ciudad de México, bañando la cobertura en una luz dorada, como si el universo mismo estuviera bendiciendo esta unión improbable. Y mientras Livia y Marcelo se miraban a los ojos, vieron reflejado en ellos no solo amor, sino esperanza. Esperanza de un futuro donde el valor de una persona no se midiera por su cuenta bancaria o su apellido, sino por la bondad de su corazón y la fuerza de sus convicciones. El camino por delante sería difícil, lleno de obstáculos y pruebas. Pero estaban listos para enfrentarlo, juntos. Porque habían encontrado en el otro no solo un amor, sino un propósito. Y con eso, sentían que podían conquistar el mundo. Marcelo toma una decisión arriesgada que cambia el curso de su vida y la de Livia. El silencio en la habitación era ensordecedor. Los primeros rayos del sol se filtraban a través de los enormes ventanales de la cobertura, iluminando el rostro tenso de Marcelo y el semblante preocupado de Livia.
El eco de la puerta cerrándose tras la madre de Marcelo y el ejecutivo de la junta directiva aún resonaba en sus oídos, un recordatorio tangible de la magnitud de lo que acababa de suceder. Todos los ojos habían estado fijos en Marcelo, esperando su respuesta. Él había mirado a Livia una vez más, viendo en sus ojos todo lo que podría ser, todo lo que arriesgaría. En ese momento, el peso de su imperio empresarial, las expectativas de su familia, y los sueños de un futuro con Livia colisionaron en su mente. Con un profundo suspiro que pareció sacudir todo su ser, Marcelo se irguió, su rostro una máscara de determinación. No, dijo firmemente, su voz resonando en la habitación. No venderé la empresa. Las reacciones fueron inmediatas y variadas. Su madre jadeó, una mezcla de shock e indignación en su rostro. El ejecutivo frunció el ceño, claramente molesto por este giro inesperado de los acontecimientos. ¿Y Livia? Livia lo miró con una mezcla de asombro, admiración y miedo. La madre de Marcelo fue la primera en recuperar la voz. Marcelo, exclamó, su tono una mezcla de furia y desesperación. ¿Has perdido completamente la cabeza? ¿Tienes idea de lo que estás rechazando? Marcelo se volvió hacia ella, su expresión suavizándose ligeramente. Madre, entiendo tu preocupación. Pero esta empresa es más que números en una hoja de balance. Es el trabajo de mi vida, el legado que quiero dejar. El ejecutivo dio un paso adelante, su voz tensa. Señor Duarte, debe reconsiderar. Las consecuencias de esta decisión serán severas. La Junta no se tomará esto a la ligera. Las consecuencias las asumiré yo, respondió Marcelo, su voz cargada de una convicción que Livia nunca antes había escuchado. Luego, para sorpresa de todos en la habitación, incluida Livia, tomó su mano. El contacto envió una corriente eléctrica a través de ambos, como si ese simple gesto sellara un pacto entre ellos. He pasado mi vida construyendo un imperio, continuó Marcelo, sus ojos fijos en Livia mientras hablaba. Persiguiendo el éxito, el reconocimiento, el poder. ¿Pero de qué sirve todo eso si no tengo a nadie con quien compartirlo realmente? Livia me ha mostrado que hay más en la vida que el poder y el dinero. Me ha recordado por qué comencé todo esto en primer lugar, para hacer una diferencia, para construir algo significativo. Livia sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Marcelo, susurró, su voz apenas audible. No puedes sacrificar todo por mí. Tu empresa, tu legado, es demasiado. Él sonrió suavemente, apretando su mano. No estoy sacrificando nada, Livia. Estoy eligiendo una vida que vale la pena vivir. Una vida con propósito, con amor. Contigo a mi lado, siento que puedo enfrentar cualquier desafío, que puedo ser la mejor versión de mí mismo. La madre de Marcelo dio un paso adelante, su rostro una máscara de furia y decepción. Si haces esto, Marcelo, estarás solo. La familia no te apoyará. Todo lo que hemos construido, todo nuestro estatus social, ¿vas a tirarlo todo por la borda por esta muchacha? Marcelo se volvió hacia su madre, su expresión una mezcla de tristeza y determinación. Lo entiendo, madre, dijo, su voz firme pero teñida de emoción. Y lo acepto. Esta es mi decisión. Pero espero que con el tiempo puedas ver que esto no se trata solo de Livia y de mí. Se trata de redescubrir el propósito de nuestra empresa, de volver a nuestras raíces y hacer una diferencia real en la vida de las personas. El ejecutivo, viendo que la situación estaba completamente fuera de su control, se dirigió hacia la puerta. Esto no ha terminado, señor Duarte, advirtió, su voz fría. La Junta tomará medidas. Espere noticias de nuestros abogados. Con eso, el hombre salió de la habitación, seguido de cerca por la madre de Marcelo, quien lanzó una última mirada de decepción antes de cerrar la puerta tras ella. El silencio que siguió fue pesado, cargado de las consecuencias de lo que acababa de suceder. Marcelo y Livia se quedaron de pie en medio de la lujosa cobertura, sus manos aún entrelazadas, como si ese contacto fuera lo único que los mantenía anclados en medio de la tormenta que acababa de desatarse. ¿Estás seguro de esto?, preguntó Livia finalmente, su voz apenas un susurro. Marcelo, acabas de arriesgar todo, por mí. Marcelo la atrajo hacia sí,
envolviendo sus brazos alrededor de ella en un abrazo que parecía querer desafiar al mundo entero. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, Livia, respondió, su voz vibrando con emoción. Contigo, siento que puedo enfrentar cualquier cosa. Que puedo ser la mejor versión de mí mismo. Se miraron a los ojos, y en ese momento, todas las barreras cayeron. Sus labios se encontraron en un beso apasionado, un beso que hablaba de promesas, de nuevos comienzos, de un amor que desafiaba todas las convenciones. Pero mientras se abrazaban, de pie en medio de la lujosa cobertura que pronto podrían perder, ambos eran dolorosamente conscientes de que los desafíos apenas comenzaban. El camino que habían elegido no sería fácil. Enfrentarían obstáculos, prejuicios, y quizás la pérdida de todo lo que Marcelo había construido. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Tal como el ejecutivo había advertido, la junta directiva no se tomó la decisión de Marcelo a la ligera. Llegaron cartas de abogados, amenazas de acciones legales, y la prensa financiera estaba en un frenesí, especulando sobre el futuro de Empresas Duarte. Marcelo pasaba largas horas encerrado en su estudio, hablando por teléfono con abogados, asesores y los pocos aliados que le quedaban en la junta directiva. Livia, por su parte, se encontró en un limbo, sin saber exactamente cuál era su lugar en todo esto. Una noche, mientras Marcelo revisaba montañas de documentos legales, Livia entró tímidamente en el estudio con una taza de café. Pensé que podrías necesitar esto, dijo suavemente, colocando la taza en el escritorio. Marcelo levantó la vista, sus ojos cansados pero llenos de gratitud. Gracias, Livia. No sé qué haría sin ti. Ella se sentó en el borde del escritorio, mirándolo con preocupación. ¿Cómo va todo? Marcelo suspiró, frotándose los ojos. Es una batalla cuesta arriba. La junta está dividida, y los que están de mi lado están bajo mucha presión para cambiar de opinión. Pero no me rendiré sin luchar. Livia asintió, tomando su mano. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar? Marcelo la miró, una idea formándose en su mente. De hecho, sí, dijo lentamente. Livia, tu perspectiva, tu visión del mundo, es exactamente lo que necesito para recordarles a todos por qué esta empresa es importante. ¿Estarías dispuesta a hablar conmigo en la próxima reunión de la junta? Livia sintió que su corazón se aceleraba. La idea de enfrentarse a un grupo de poderosos ejecutivos era aterradora. Pero al mirar a Marcelo, al ver la esperanza en sus ojos, supo que no podía negarse. Por supuesto, dijo, apretando su mano. Estaré allí contigo. Los días siguientes fueron un frenesí de preparación. Marcelo le enseñó a Livia los fundamentos del negocio, explicándole la visión original de la empresa y cómo se había desviado con el tiempo. Livia, por su parte, compartió sus experiencias, sus sueños, y su visión de cómo la empresa podría realmente hacer una diferencia en la vida de personas como ella. Finalmente, llegó el día de la reunión de la junta. Livia se encontró de pie frente a un grupo de hombres y mujeres en trajes caros, sus rostros una mezcla de curiosidad y escepticismo. Marcelo estaba a su lado, su presencia una fuente de fuerza y confianza. Señoras y señores de la junta, comenzó Marcelo, su voz firme y apasionada. Sé que muchos de ustedes creen que estoy cometiendo un error. Que estoy dejando que las emociones nublen mi juicio. Pero hoy quiero presentarles una visión diferente del futuro de nuestra empresa. Una visión que nos devuelve a nuestras raíces, a la razón por la que todos nos unimos a este negocio en primer lugar. Hizo un gesto hacia Livia. Esta es Livia Santos. Hasta hace poco, era mi empleada doméstica. Pero ella me ha enseñado más sobre el verdadero valor y propósito de nuestra empresa que cualquier informe financiero o consultor de estrategia. Livia dio un paso adelante, su corazón latiendo con fuerza pero su voz sorprendentemente firme. Buenos días, dijo, mirando a cada miembro de la junta a los ojos. Vengo de un barrio donde la mayoría de las personas nunca han soñado con entrar en un edificio como este. Donde las oportunidades son escasas y los sueños a menudo se marchitan antes de tener la oportunidad de florecer. Pero también vengo de un lugar donde la gente tiene una fuerza y una resiliencia increíbles, donde la creatividad y el espíritu emprendedor florecen en las circunstancias más difíciles.
A medida que Livia hablaba, compartiendo historias de su comunidad y su visión de cómo la empresa podría hacer una diferencia real, notó que algo cambiaba en la sala. Los rostros escépticos se suavizaban, los ojos se iluminaban con interés. Lo que Marcelo me ha mostrado, continuó, es que esta empresa tiene el poder de cambiar vidas. No solo a través de empleos y salarios, sino a través de oportunidades reales, de educación, de apoyo a emprendedores locales. Imaginen una empresa Duarte que no solo busque ganancias, sino que sea un catalizador para el cambio social positivo. Una empresa que inspire a otras a seguir su ejemplo. Cuando Livia terminó de hablar, hubo un momento de silencio en la sala. Luego, para sorpresa de todos, uno de los miembros más antiguos de la junta se puso de pie y comenzó a aplaudir. Otros se unieron, y pronto la sala estaba llena del sonido de aplausos y murmullos de aprobación. Marcelo tomó la mano de Livia, sus ojos brillantes de orgullo y amor. «Lo hiciste», susurró. «Les has mostrado lo que yo veo en ti». En las horas y días que siguieron, la junta debatió acaloradamente. Pero algo había cambiado. La visión presentada por Marcelo y Livia había encendido una chispa, recordándoles a todos por qué habían entrado en los negocios en primer lugar. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, se llegó a una decisión. La empresa no se vendería. En su lugar, se embarcaría en una nueva dirección, una que combinaba la búsqueda de ganancias con un compromiso real con la responsabilidad social y el impacto positivo en la comunidad. Mientras Marcelo y Livia salían de la sala de juntas, tomados de la mano y con el corazón lleno de esperanza, sabían que este era solo el comienzo. Tenían un largo camino por delante, lleno de desafíos y obstáculos. Pero también sabían que juntos, con amor, determinación y una visión compartida, podían superar cualquier cosa. El sol se ponía sobre la Ciudad de México, bañando los rascacielos en tonos dorados y rojizos. Desde la ventana de la cobertura, Marcelo y Livia miraban la ciudad que se extendía ante ellos, una ciudad llena de posibilidades y sueños por cumplir. «¿Estás lista para esto?», preguntó Marcelo, apretando suavemente la mano de Livia. Ella lo miró, una sonrisa iluminando su rostro. «Contigo, estoy lista para cualquier cosa». Y así, con el atardecer como testigo, Marcelo y Livia se embarcaron en el próximo capítulo de su vida juntos. Un capítulo lleno de amor, desafíos y la promesa de un futuro donde los sueños, sin importar de dónde vengan, tienen la oportunidad de florecer. Livia y Marcelo enfrentan obstáculos mientras intentan construir su nueva vida juntos. Los meses siguientes a la decisión de la junta directiva fueron una montaña rusa de emociones y desafíos para Livia y Marcelo. La euforia inicial de su victoria se mezcló rápidamente con la dura realidad de implementar los cambios que habían prometido. Cada día traía nuevos obstáculos, pero también pequeñas victorias que los mantenían avanzando. Una mañana particularmente agitada, mientras desayunaban en su modesto apartamento compartido, Marcelo había insistido en mudarse a un lugar más sencillo como muestra de su compromiso con el cambio. Marcelo recibió una llamada que cambiaría el curso de sus vidas una vez más. «¿Qué?», exclamó, su rostro palideciendo visiblemente. «No pueden hacer eso. Es ilegal. Nos defenderemos con todo lo que tenemos». Livia lo miró preocupada mientras colgaba el teléfono, sus manos temblando ligeramente. «¿Qué pasa, Marcelo?», preguntó, su voz cargada de ansiedad. Marcelo se pasó una mano por el cabello, un gesto que Livia había aprendido a asociar con problemas graves. «La junta directiva de mi antigua empresa», dijo, su voz mezclada de ira y frustración. «Han presentado una demanda contra mí, alegando mal manejo de fondos y violación de contrato. Es una mentira, por supuesto, pero si ganan, podríamos perderlo todo». Livia sintió que su corazón se hundía. Después de todo lo que habían pasado, después de todos los sacrificios que habían hecho, ¿podrían perderlo todo por una mentira? Tomó la mano de Marcelo, entrelazando sus dedos con los de él. «Lucharemos», dijo con firmeza. «Juntos. No dejaremos que nos quiten lo que hemos construido». Marcelo la miró, sus ojos llenos de amor y gratitud. «¿Qué hice para merecerte?», murmuró, atrayéndola hacia sí para un abrazo.
Los días se convirtieron en semanas de reuniones interminables con abogados, noches en vela revisando documentos y estrategias legales. La fundación que habían soñado crear tuvo que ponerse en espera mientras luchaban por limpiar el nombre de Marcelo y proteger el futuro que estaban construyendo juntos. Una noche, después de otra agotadora sesión con su equipo legal, Lidia encontró a Marcelo sentado en la oscuridad de su pequeño balcón, mirando las luces de la ciudad. Se acercó silenciosamente, poniendo una mano sobre su hombro. ¿Te arrepientes?, preguntó suavemente, temiendo la respuesta pero necesitando escucharla. Marcelo levantó la vista, sus ojos encontrando los de ella en la penumbra. ¿De elegirte? Nunca, dijo con firmeza. Luego, su voz se suavizó, teñida de preocupación. Pero a veces me pregunto si te he arrastrado a un desastre que no mereces. Lidia, mírate. Hace unos meses eras una empleada doméstica con sueños simples. Ahora estás en medio de una batalla legal que podría destruirnos. Lidia se arrodilló frente a él, tomando su rostro entre sus manos. Marcelo, escúchame, dijo con intensidad. Lo que tenemos, lo que estamos construyendo, vale cada lucha. Sí, mi vida era más simple antes, pero también era menos significativa. Contigo, siento que estoy haciendo una diferencia real. No cambiaría esto por nada. Se besaron bajo las estrellas, renovando su compromiso el uno con el otro y con la visión que compartían para un futuro mejor. Pero el universo tenía más pruebas para ellos. A la mañana siguiente, Lidia recibió una llamada que la dejó temblando. «Mija», sollozó su madre al teléfono. «Tu papá tuvo un accidente. Está en el hospital. Los médicos dicen que es grave». El mundo de Lidia se detuvo por un momento. Su padre, el hombre fuerte y trabajador que siempre había sido su roca, ahora luchaba por su vida en un hospital. Miró a Marcelo, quien asintió comprensivamente antes de que ella pudiera decir una palabra. «Ve», dijo él, abrazándola con fuerza. «Tu familia te necesita. Yo me encargaré de las cosas aquí». Con el corazón pesado pero agradecida por el apoyo de Marcelo, Lidia partió esa misma tarde hacia su ciudad natal, dejando a Marcelo para enfrentar solo la tormenta legal que se avecinaba. Los días en el hospital fueron un borrón de preocupación y agotamiento para Lidia. Su padre, aunque estable, permanecía en cuidados intensivos. Las facturas médicas se acumulaban, y Lidia se encontró luchando con la culpa de no poder ayudar más financieramente, consciente de que todos sus recursos estaban atados a la batalla legal de Marcelo. Mientras tanto, en la ciudad, Marcelo luchaba en dos frentes, defendiéndose de las acusaciones legales y tratando de mantener a flote los nuevos proyectos sociales que habían iniciado. Cada noche, llamaba a Lidia, sus conversaciones un bálsamo para ambos en medio del caos. «Te extraño», le dijo una noche, su voz cansada pero llena de afecto. «La casa se siente vacía sin ti». «Yo también te extraño», respondió Lidia, conteniendo las lágrimas. «¿Cómo van las cosas allá?». Marcelo suspiró. «Es difícil. La demanda sigue adelante, y algunos de nuestros inversores están nerviosos. Pero no me rindo. Nuestra visión es demasiado importante». Lidia cerró los ojos, deseando poder estar en dos lugares a la vez. «Desearía poder estar allí contigo», dijo suavemente. «Lo sé, amor», respondió Marcelo. «Pero tu lugar está ahí ahora. Tu familia te necesita. Yo puedo manejar esto». Pero a medida que pasaban las semanas, se hizo evidente que la situación era más grave de lo que ninguno de los dos quería admitir. Los abogados de la antigua junta directiva eran implacables, y los medios de comunicación comenzaron a publicar historias sensacionalistas sobre el romance escandaloso entre Marcelo y su ex empleada doméstica. Una mañana, mientras Lidia tomaba un café en la cafetería del hospital, vio su rostro en la portada de una revista de chismes. «La sirvienta que sedujo a un millonario», decía el titular, acompañado de una foto de ella y Marcelo tomados de la mano. Sintió que su estómago se revolvía, una mezcla de vergüenza y furia amenazando con abrumarla. Fue en ese momento de desesperación cuando recibió un mensaje de texto de un número desconocido. «Señorita Santos, soy Isabel Vega. Necesitamos hablar sobre Marcelo y el futuro de la empresa. Por favor,
llámeme cuando pueda. Lidia se quedó mirando el mensaje, su mente dando vueltas. Isabel Vega, la mujer que la madre de Marcelo había querido que él desposara. ¿Qué podría querer de ella? Con manos temblorosas, Lidia marcó el número. La voz que respondió era suave pero firme. Señorita Santos, gracias por devolverme la llamada. Sé que nuestra situación es complicada. Pero creo que tengo una solución que podría beneficiarnos a todos. ¿Podríamos reunirnos en persona? Lidia dudó, consciente de que esta reunión podría cambiar todo. Está bien, dijo finalmente. Pero tendrá que ser aquí. No puedo dejar a mi padre. Por supuesto, respondió Isabel. Estaré allí mañana. Mientras colgaba, Lidia sintió que estaba al borde de un precipicio. ¿Qué podría ofrecer Isabel que cambiaría su situación? ¿Y a qué costo vendría esa oferta? Esa noche, mientras velaba junto a la cama de su padre, Lidia reflexionó sobre el camino que la había llevado hasta aquí. Recordó la primera vez que entró en la cobertura de Marcelo, lo aterrada y emocionada que estaba. Recordó el momento en que se dieron cuenta de sus sentimientos mutuos, el riesgo que tomaron al elegirse el uno al otro. Y ahora, aquí estaba, dividida entre el hombre que amaba y la familia que la necesitaba, enfrentando una decisión que podría alterar el curso de muchas vidas. Mientras el amanecer se asomaba por la ventana del hospital, Lidia tomó una decisión. Fuera lo que fuera que Isabel Vega tuviera que decir, lo escucharía. Pero no tomaría ninguna decisión sin hablar primero con Marcelo. Habían comenzado este viaje juntos, y juntos encontrarían una manera de superar esta prueba. Con esa resolución en mente, Lidia se preparó para enfrentar el nuevo día y lo que sea que trajera consigo. La reunión con Isabel, la salud de su padre, el futuro de la empresa y de su relación con Marcelo, todo estaba en juego. Mientras esperaba la llegada de Isabel, Lidia miró por la ventana del hospital, observando la ciudad que despertaba. En algún lugar allá afuera estaba Marcelo, luchando por el futuro que habían soñado juntos. Y aquí estaba ella, a punto de tomar decisiones que podrían cambiar todo. Con un suspiro profundo, Lidia se irguió, lista para enfrentar lo que viniera. Porque si algo había aprendido en los últimos meses, era que el amor verdadero no se rendía ante las adversidades. Y ella y Marcelo tenían un amor que podía mover montañas. El sonido de tacones en el pasillo del hospital anunció la llegada de Isabel Vega. Lidia se volvió, preparándose para un encuentro que podría cambiar el curso de sus vidas. Fuera cual fuera el resultado, estaba decidida a luchar por el amor y el futuro que ella y Marcelo habían construido juntos. Lidia y Marcelo se enfrentan a sus mayores desafíos, poniendo a prueba su amor y determinación. El sonido de tacones resonando en el pasillo del hospital hizo que Lidia se tensara. Respiró hondo, preparándose para el encuentro con Isabel Vega, la mujer que alguna vez había sido considerada la pareja ideal para Marcelo. Cuando la puerta se abrió, Lidia se sorprendió al ver a una mujer que, aunque elegante, parecía tan cansada y preocupada como ella misma. Señorita Santos, saludó Isabel, extendiendo su mano. Gracias por recibirme. Lidia estrechó su mano, notando la firmeza de su agarre. Señorita Vega. Por favor, tome asiento. Se sentaron en las incómodas sillas de plástico de la sala de espera, el silencio entre ellas roto solo por el pitido distante de las máquinas y el murmullo de las conversaciones en el pasillo. Iré directo al grano, comenzó Isabel, sus ojos fijos en Lidia. La situación con Marcelo y la empresa se está volviendo insostenible. Los inversores están nerviosos, la prensa está teniendo un día de campo con toda esta historia, y la demanda, bueno, las cosas no se ven bien. Lidia sintió que su corazón se hundía. Aunque ya sabía que la situación era grave, escucharlo de alguien más lo hacía parecer aún más real y aterrador. ¿Y qué propone usted?, preguntó Lidia, manteniendo su voz firme a pesar del temor que sentía. Isabel la miró por un largo momento antes de responder. Tengo una propuesta que podría salvar la empresa y el legado de Marcelo. Pero requeriría sacrificios. Lidia sintió un escalofrío recorrer su espalda. ¿Qué tipo de sacrificios? Usted, dijo Isabel simplemente. O más bien, su relación con Marcelo.
El mundo pareció detenerse por un momento. Livia sintió como si el aire hubiera sido expulsado de sus pulmones. ¿Qué quiere decir? Isabel se inclinó hacia adelante, su voz baja y urgente. Escuche, señorita Santos. No soy su enemiga. De hecho, admiro lo que usted y Marcelo están tratando de hacer. Pero la realidad es que el mundo corporativo no está listo para este tipo de revolución. No así, no tan rápido. ¿Y qué sugiere?, preguntó Livia, su voz apenas un susurro. Un paso atrás estratégico, respondió Isabel. Si usted y Marcelo anuncian públicamente el fin de su relación, si él se compromete a volver a métodos más tradicionales de gestión empresarial, puedo convencer a la Junta para que retire la demanda. Puedo traer nuevos inversores, estabilizar la situación. Livia sintió que las lágrimas amenazaban con derramarse, pero se mantuvo firme. ¿Y nuestros proyectos? ¿La fundación? Todo por lo que hemos luchado. Isabel sonrió suavemente. No desaparecerían. Solo se ralentizarían. Se implementarían de manera más gradual, menos radical. Con el tiempo, podríamos lograr lo que ustedes quieren, pero de una manera que el mundo corporativo pueda aceptar. Livia se levantó, caminando hacia la ventana. Afuera, la vida continuaba, médicos apurados, familias preocupadas, la ciudad en constante movimiento. ¿Cómo podía tomar una decisión que afectaría tantas vidas? ¿Por qué hace esto?, preguntó finalmente, volviéndose hacia Isabel. ¿Por qué nos ayudaría? Isabel se unió a ella en la ventana, su mirada perdida en el horizonte. Porque creo en lo que Marcelo está tratando de hacer. Porque, aunque el mundo piense que soy solo otra heredera rica, también tengo sueños de hacer una diferencia. ¿Y por qué? Hizo una pausa, como si dudara en revelar algo personal, porque sé lo que es amar a alguien que el mundo dice que no deberías amar. Livia la miró sorprendida, viendo a la mujer frente a ella bajo una nueva luz. No les estoy pidiendo que terminen realmente, continuó Isabel. Solo que lo hagan parecer así por un tiempo. Denme un año para estabilizar las cosas, para implementar los cambios de manera más palatable para los inversores y la Junta. Después de eso, bueno, los accidentes de amor suceden, ¿no? Livia se encontró riendo a pesar de la gravedad de la situación. Es una locura. El mundo de los negocios a menudo lo es, respondió Isabel con una sonrisa cómplice. Antes de que Livia pudiera responder, su teléfono sonó. Era Marcelo. Con manos temblorosas, respondió. Livia, la voz de Marcelo sonaba agotada pero llena de emoción. Lo logramos. El juez desestimó el caso. Estamos a salvo, por ahora. Livia sintió que su corazón daba un vuelco. ¿Qué? ¿Cómo? Aparentemente, alguien proporcionó evidencia que demostraba que las acusaciones eran falsas. No sé quién fue nuestro ángel guardián, pero nos ha dado una segunda oportunidad. Livia miró a Isabel, quien le devolvió una mirada enigmática. Marcelo, hay alguien aquí que quiere hablar contigo, dijo, extendiendo el teléfono a Isabel. La conversación que siguió fue intensa pero productiva. Isabel explicó su plan, no como un ultimátum, sino como una estrategia para asegurar el futuro de la empresa y los proyectos en los que Marcelo y Livia creían tan apasionadamente. Cuando la llamada terminó, Livia se sentía agotada pero, por primera vez en semanas, esperanzada. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó a Isabel. Ahora, respondió Isabel con una sonrisa, comenzamos a reconstruir. Pero esta vez, lo hacemos de manera inteligente. Ustedes dos han sacudido el mundo corporativo. Ahora es el momento de mostrarles cómo se puede hacer el bien y tener éxito al mismo tiempo. Los días siguientes fueron un torbellino de actividad. Marcelo voló para reunirse con Livia, y juntos, con la ayuda de Isabel, comenzaron a trazar un nuevo curso para la empresa y sus vidas. Públicamente, anunciaron una pausa en su relación, citando la necesidad de enfocarse en la empresa y en sus responsabilidades. En privado, su amor solo creció más fuerte, fortalecido por las pruebas que habían enfrentado juntos. La fundación que habían soñado comenzó a tomar forma, aunque de manera más gradual y estratégica de lo que originalmente habían planeado.
Isabel resultó ser una aliada invaluable, navegando hábilmente el mundo corporativo mientras mantenía viva la visión original de Marcelo y Livia. Una tarde, mientras Livia estaba sentada junto a la cama de su padre, quien finalmente mostraba signos de mejoría, Marcelo entró en la habitación con una sonrisa radiante. «Tengo noticias», dijo, besando suavemente a Livia antes de saludar a su padre. «La Junta ha aprobado por unanimidad nuestro nuevo plan de responsabilidad social corporativa. Vamos a poder hacer todo lo que soñamos, Livia. Y más». Livia sintió que las lágrimas de alegría llenaban sus ojos. «¿Lo logramos?». Marcelo asintió, tomando sus manos entre las suyas. «Lo logramos. Y es solo el comienzo». El padre de Livia, aunque débil, sonrió desde su cama. «Estoy orgulloso de ti, mija», dijo suavemente. «De ambos». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, bañando la habitación del hospital en una luz dorada, Livia reflexionó sobre el increíble viaje que había sido su vida en los últimos meses. De empleada doméstica a catalizadora de cambio en una de las empresas más grandes del país. De soñadora solitaria a parte de un equipo que estaba realmente haciendo una diferencia. «¿En qué piensas?», preguntó Marcelo, notando su mirada distante. Livia sonrió, apretando su mano. «En lo lejos que hemos llegado. Y en lo emocionante que será ver hacia dónde vamos desde aquí». Marcelo la atrajo hacia sí, besando su frente. «Juntos», murmuró. «Siempre juntos». Mientras se abrazaban, Livia sabía que aún habría desafíos por delante. El mundo corporativo no cambiaría de la noche a la mañana, y siempre habría aquellos que se resistirían al cambio. Pero con Marcelo a su lado, con aliados como Isabel, y con la fuerza que habían encontrado en su amor y en su propósito compartido, sentía que podían enfrentar cualquier cosa. El futuro se extendía ante ellos, lleno de posibilidades. Y aunque el camino no siempre sería fácil, Livia sabía que cada paso valdría la pena. Porque juntos, estaban construyendo algo más grande que ellos mismos. Estaban creando un legado de amor, compasión y cambio positivo que perduraría mucho más allá de sus propias vidas. Mientras la noche caía sobre la ciudad, Livia y Marcelo se quedaron en silencio, disfrutando de la paz del momento y la promesa del mañana. Su historia de amor había sido solo el comienzo. Lo mejor, sentían ambos, estaba aún por venir. Livia y Marcelo enfrentan su prueba final y encuentran su verdadero propósito. El sol se alzaba sobre la Ciudad de México, sus rayos dorados iluminando la fachada del edificio que albergaría la sede de la recién inaugurada Fundación Duarte Santos. Livia y Marcelo estaban de pie frente a la entrada, sus manos entrelazadas, observando cómo el edificio cobraba vida con la llegada de los primeros empleados y voluntarios. Habían pasado 2 años desde aquella tarde en el hospital, cuando Isabel Vega les había ofrecido una salida a su crisis. 2 años de trabajo duro, de desafíos constantes, de pequeñas victorias y grandes obstáculos. Pero finalmente, el día había llegado. El día en que su sueño se convertiría en realidad. ¿Estás lista?, preguntó Marcelo, apretando suavemente la mano de Livia. Ella lo miró, sus ojos brillantes de emoción y determinación. «Más que nunca», respondió con una sonrisa. Juntos, dieron un paso hacia adelante, listos para cortar la cinta inaugural que marcaría el comienzo oficial de su nueva aventura. Pero justo cuando Marcelo estaba a punto de tomar las tijeras, una voz familiar resonó entre la multitud que se había reunido para el evento. «Detengan esto inmediatamente». Livia y Marcelo se volvieron, sorprendidos, para ver a la madre de Marcelo avanzando entre la gente, seguida de cerca por un grupo de ejecutivos de traje. El corazón de Livia dio un vuelco. ¿Acaso, después de todo lo que habían logrado, aún enfrentarían oposición? «Madre», dijo Marcelo, su voz firme pero respetuosa. «¿Qué significa esto?». La señora Duarte se detuvo frente a ellos, su rostro una máscara de emociones contradictorias. «Hijo», comenzó, su voz mezclada de ira y súplica. «Esta es tu última oportunidad. Abandona esta locura, deja a esta mujer, y vuelve a la empresa. Tu padre está dispuesto a cederte el control total. Podemos olvidar todo esto, volver a como eran las cosas antes». Un murmullo recorrió la multitud.
Periodistas que habían venido a cubrir la inauguración ahora apuntaban sus cámaras y micrófonos hacia la escena que se desarrollaba, ávidos de drama. Livia sintió que su corazón se detenía. Después de todo lo que habían pasado, ¿sería este el final? Miró a Marcelo, temerosa de lo que pudiera ver en sus ojos. Pero para su sorpresa y alivio, Marcelo sonrió. No era una sonrisa de burla o desprecio, sino una llena de comprensión y determinación. Tomó la mano de Livia, entrelazando sus dedos con los de ella en un gesto de unidad inquebrantable. «Madre», dijo, su voz clara y firme, resonando para que todos pudieran oír. «Agradezco tu preocupación y la oferta de mi padre. Pero mi lugar está aquí. Con Livia, y con todos estos jóvenes y familias que merecen una oportunidad». Se volvió hacia la multitud, su voz elevándose con pasión. «Hace 2 años, pensé que lo tenía todo. Dinero, poder, éxito. Pero estaba vacío por dentro. Livia», dijo, mirándola con amor, «me mostró que la verdadera riqueza está en ayudar a otros, en marcar la diferencia en la vida de las personas». Livia, con lágrimas en los ojos, continuó donde Marcelo había dejado: «Esta fundación no es solo sobre dinero o caridad. Es sobre creer en los sueños de otros, sobre tender puentes entre mundos que parecen distantes pero que, en realidad, tienen tanto que ofrecerse mutuamente». La madre de Marcelo, viendo la determinación en los ojos de su hijo y la devoción en los de Livia, pareció deflactarse. «Pero hijo», dijo, su voz ahora más suave, «¿qué pasará con el legado de la familia? Con todo lo que hemos construido». Marcelo se acercó a su madre, tomando sus manos entre las suyas. «Madre, esto es nuestro legado. Una empresa que no solo genera ganancias, sino que realmente mejora la vida de las personas. Un negocio que inspira a otros a hacer lo mismo. ¿No es eso algo de lo que podemos estar orgullosos?». Por un momento, el silencio reinó. Todos los presentes contenían la respiración, esperando la reacción de la matriarca Duarte. Finalmente, para sorpresa de todos, una pequeña sonrisa se dibujó en sus labios. «Siempre fuiste el más testarudo de mis hijos», dijo, sacudiendo la cabeza con una mezcla de exasperación y orgullo. «Pero también el que tiene el corazón más grande». Se volvió hacia Livia, evaluándola con una nueva mirada. «Señorita Santos, parece que le debo una disculpa y un agradecimiento. Ha sacado lo mejor de mi hijo». Livia, emocionada, solo pudo sentir las palabras atrapadas en su garganta. Con eso, la tensión en el aire se disipó. La multitud estalló en aplausos, y los periodistas se apresuraron a capturar el momento de reconciliación. Isabel Vega, que había estado observando desde un costado, se acercó con una sonrisa. «Bueno, parece que nuestro pequeño plan funcionó mejor de lo que esperábamos», dijo, guiñando un ojo a Livia. Marcelo miró entre las dos mujeres, una expresión de comprensión dawning en su rostro. «¿Ustedes dos planearon esto?». Livia e Isabel intercambiaron una mirada cómplice. «Digamos que tuvimos una pequeña ayuda para allanar el camino», dijo Livia con una sonrisa. Marcelo sacudió la cabeza, riendo. «Ustedes dos juntas son una fuerza a tener en cuenta. Remind me never to get on your bad side». Con el drama resuelto y un nuevo sentido de unidad en el aire, la ceremonia de inauguración continuó. Livia y Marcelo, flanqueados por la madre de Marcelo e Isabel, cortaron juntos la cinta, marcando oficialmente el inicio de una nueva era. Mientras recorrían las instalaciones, mostrando a los invitados y a la prensa los diferentes programas que la fundación ofrecería, Livia no podía dejar de maravillarse por lo lejos que habían llegado. Cada sala, cada proyecto, era un testimonio de su visión compartida y su arduo trabajo. Había aulas donde se ofrecerían cursos de capacitación empresarial, espacios de coworking para jóvenes emprendedores, una guardería para madres trabajadoras. E incluso una pequeña cafetería que serviría como proyecto piloto para enseñar habilidades de hospitalidad y gestión. Al final del recorrido, Livia y Marcelo se encontraron en la azotea del edificio, con vistas a la ciudad que se extendía ante ellos. El sol estaba alto en el cielo, bañando todo en una luz brillante que parecía prometer un futuro lleno de posibilidades. «¿Puedes creerlo?», preguntó Livia, su voz llena de asombro.
Hace 2 años, yo era una empleada doméstica con sueños que parecían imposibles. ¿Y ahora? Marcelo la atrajo hacia sí, besando suavemente su frente. Y ahora eres una fuerza de cambio, una inspiración para miles. Siempre supe que eras extraordinaria, Livia. Me alegro de que el mundo finalmente pueda ver lo que yo siempre vi en ti. Livia se giró en sus brazos, mirándolo a los ojos. No lo habría logrado sin ti, Marcelo. Tu fe en mí, tu disposición a arriesgarlo todo por lo que creíamos, me diste las alas para volar. Se besaron, un beso lleno de amor, gratitud y promesa. Cuando se separaron, Marcelo tenía una expresión traviesa en su rostro. «Sabes», dijo, «hay algo que he estado queriendo hacer desde hace tiempo, pero con todo el caos, nunca pareció el momento adecuado». Livia lo miró curiosa mientras él metía la mano en el bolsillo de su chaqueta. Su corazón dio un vuelco cuando vio la pequeña caja de terciopelo que sacó. Marcelo se arrodilló, abriendo la caja para revelar un hermoso anillo. No era ostentoso ni exageradamente caro, sino elegante y significativo, con pequeñas esmeraldas que recordaban a Livia el color de las plantas en el pequeño balcón de su antiguo apartamento. «Livia Santos», dijo Marcelo, su voz llena de emoción, «has cambiado mi vida en formas que nunca creí posibles. Me has enseñado el verdadero significado del amor, la compasión y el propósito. ¿Me harías el extraordinario honor de ser mi esposa?». Livia sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero esta vez eran lágrimas de pura alegría. «Sí», susurró, luego más fuerte, «sí. 1000 veces sí». Marcelo deslizó el anillo en su dedo y se levantó, envolviendo a Livia en un abrazo que parecía contener todas sus esperanzas y sueños para el futuro. Desde la puerta de la azotea, un suave aplauso los hizo volverse. Allí, sonriendo, estaban la madre de Marcelo, Isabel, y para sorpresa de Livia, sus propios padres. «Papá», exclamó Livia, corriendo a abrazar a su padre, quien se veía mucho más saludable que la última vez que lo había visto en el hospital. «¿Cómo?». «Fue idea de Marcelo», explicó su madre, sonriendo a través de sus propias lágrimas de felicidad. «Quería que estuviéramos aquí para este momento especial». La azotea se llenó de abrazos, felicitaciones y risas. Era un momento de unión, no solo para Livia y Marcelo, sino para dos familias que, a pesar de venir de mundos muy diferentes, ahora estaban unidas por el amor y un propósito compartido. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de tonos dorados y rosados, el pequeño grupo permaneció en la azotea, compartiendo historias, sueños y planes para el futuro. Livia, rodeada por las personas que más amaba, sintió una sensación de plenitud que nunca antes había experimentado. Miró a Marcelo, quien le devolvió la mirada con tanto amor y admiración que sintió que su corazón podría estallar de felicidad. Juntos, habían superado prejuicios, desafiado expectativas y creado algo hermoso y significativo. Su historia de amor había sido solo el comienzo. Ahora, con la Fundación Duarte Santos como su legado compartido, estaban listos para escribir un nuevo capítulo. Un capítulo lleno de esperanza, cambio positivo y la promesa de un futuro mejor para todos aquellos a quienes su trabajo tocaría. Mientras la noche caía sobre la Ciudad de México, Livia y Marcelo permanecieron en la azotea, sus siluetas recortadas contra el cielo estrellado. Eran un testimonio viviente de que el amor verdadero no solo existe en los cuentos de hadas, sino que tiene el poder de transformar vidas, derribar barreras y crear un mundo mejor. Y así, con el corazón lleno de amor y el futuro brillante ante ellos, Livia y Marcelo se prepararon para enfrentar juntos cualquier desafío que el mañana pudiera traer, sabiendo que su amor y su propósito compartido los guiarían siempre hacia adelante, hacia un nuevo amanecer lleno de posibilidades infinitas.